The river runs red, but the snow is bright. Cold, harsh, icy winter, freezing night. I can wrap my mind around what has happened here tonight. The darkness only vials too much. I give in, I give up. Estamos en Estocolmo, capital de Suecia, el 30 de noviembre del 1998. Es pleno invierno y los días son muy cortos. Las horas de luz son apenas 6. Se hace de día a eso de las 8 de la mañana y luego oscurece ya a las 3 de la tarde. La temperatura es de unos 0 grados y hay algo que flota en el agua fría de la bahía Riddarfjärden. En el centro. En el centro, sí, vamos a hablar un poco más sobre Riddarfjärden pronto, pero tal vez tú conoces Estocolmo mejor que yo, no sé. Creo que no. ¿No? ¿Crees que no? Ok. Bienvenidas y bienvenidos a Entre Tinieblas Nórdicas, el podcast en el que se relatan los casos policiales más misteriosos y escalofriantes de los países nórdicos. Abrígate y sumérgete entre las tinieblas de Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca e Islandia. Entonces, estamos en marcha. Bienvenida, Karin. Gracias. ¿Cómo se siente estar aquí ahora? Bien, bastante nerviosa, pero bien. Sí, yo también estoy un poco nerviosa, la Sí. verdad. Se siente raro eso de hablarnos en español, ¿no? Sí, porque siempre hablamos sueco. Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo nos conocemos ahora? ¿Cuánto? Es No como sé, dos creo que años, 2 ¿no? o 3 años. Sí. Sí, Y siempre hablándonos en sueco. sí, porque a veces hablas español con otras personas. Pero no contigo. No, No, pero normalmente suelo hablar español con los que son hablantes nativos, como Gisela. sí, eso es otra cosa. Y claro, cuando estamos las 5 juntas, como Jenny no habla español, Sí, pero de todas maneras no hay excusa. Podríamos hablar en español a veces, sí, porque ¿no? necesito practicar también. Sí, Sí. pues eso es lo que vamos a comenzar a hacer ahora. Y estamos aquí porque tenemos algunas cosas en común, ¿no? Ajá, Somos suecas, sí, vivimos en Suecia, sí, hablamos español ajá, y también porque nos interesa el crimen verdadero, el true crime, sí. ¿no? Ujú. Y entonces yo he preparado un caso, ¿no? Ujú. Que te voy a contar. Tú no tienes ni idea qué es lo que te voy a contar, ¿verdad? Sí. No he dicho nada sobre eso tengo antes. idea, sí. No tienes ni idea. Y bueno, y vamos a ver cómo va, ¿no? Sí, Sí, Vamos, probamos. sí. Vale. En 1917 nace un señor llamado Gabriel Kish en la parte húngara de Rumanía. De adulto se casa con una mujer rumana y tienen un hijo. Y en 1969 el hijo se muda a Suecia y 15 años más tarde Gabriel y su esposa también se mudan aquí, a Suecia, a Estocolmo. En el 93 se muere la esposa de Gabriel y Gabriel entonces tiene 76 años y se queda muy solo debido a que sus contactos sociales en Suecia son muy pocos. No tiene muchos amigos y así. Y Gabriel se preocupa por cómo sobrellevar la vejez solo, ¿no? Teme ir envejeciendo en solitud y morirse aislado en una residencia de ancianos triste y deprimente, ¿no? En algún suburbio de hormigón de Estocolmo. Eso no es un futuro muy agradable, ¿no? Entonces Gabriel empieza a hablar sobre buscarse una mujer más joven que le pueda cuidar y que le pueda ayudar con los quehaceres en la casa. Y en el 96, esos 3 años después de la muerte de su mujer, Gabriel conoce a una tal María en Rumanía a través de un amigo que los presenta. Y María nace en una familia pobre en un pueblo en Rumanía
y crece en unas condiciones bastante duras. Pero es inteligente y tiene la oportunidad de estudiar ingeniería y luego consigue un trabajo en una industria. Se casa y tiene una hija. El anhelo de María es alejarse del terror y de la opresión del régimen de dictadura que había en Rumanía entonces. Eso es lo que más quería, su deseo más fuerte, ¿no? Era irse de allí. Quería irse a Europa Occidental, como creo que mucha gente siente todavía hoy en día, ¿no? Y la vida no se volvió mucho más fácil después de la caída del comunismo y su deseo de irse al occidente se volvió cada vez más fuerte. Y cuando María y Gabriel se conocen, ella tiene 43 años y Gabriel 79. Es decir, María es 36 años menor que Gabriel. Y la hija de María tiene 23 años en este momento. Y Gabriel y María pasan un tiempo escribiéndose cartas. Ella opina que este hombre mayor de raíces rumanas parece agradable y confiable, y para ella él representa la oportunidad de conseguir su sueño de una vida mejor en el occidente. Y Gabriel, por su lado, quiere escaparse de la soledad, quiere compañía, quiere alguien que le ayude en la casa, cierta cercanía y simplemente alguien que le cuide. ¿Qué te parece esa relación? Bueno, puede ser un win-win. Puede ser un win-win, sí, vamos a ver si termina así. El año después de haberse conocido, en enero del 97, se casan. Y aparte de escribirse cartas, Gabriel pasa largas temporadas en Rumanía con ella, mientras que esperan el papeleo para que María pueda mudarse a Suecia. Ese papeleo que a veces toma bastante tiempo, ¿no? Gabriel se lleva muy bien con el padre de María. Lo que es un poco raro, ¿no? Es que el suegro de Gabriel es mucho más joven que él. Así que, bueno. Bueno, María se muda a Suecia para vivir con Gabriel en su pequeño apartamento de un dormitorio, salón y cocina en Högdalen. Y Högdalen es un suburbio de Estocolmo. Ajá. No sé, ¿tú lo conoces? No conozco. No, yo tampoco. Y este es el mismo apartamento donde Gabriel vivía con su esposa anterior, ¿no? La primera esposa. Okay. Y está claro que se trata de una especie de matrimonio de conveniencia, ¿no? Los dos están contentos con los términos, están de acuerdo. Esto es lo que contó María después en entrevistas con la policía. Y que ella dice que era una relación armoniosa. Y María empezó a estudiar sueco y demostró ser una alumna modelo con un talento y una capacidad de estudio muy especial. Entonces, la pareja está bien, viven en este pequeño apartamento, pero también tienen acceso a un trozo de tierra donde pasan mucho tiempo cultivando verduras y hacen todo tipo de excursiones o así. Están un poco solitos, pero hacen cosas juntos. Pero no tienen una vida sexual activa, parece, aunque sí duermen juntos en la antigua cama de matrimonio de Gabriel con su primera esposa. Y por supuesto la diferencia de edad es una desventaja, eso admite María en entrevistas, pero ella dice que Gabriel era tierno y considerado y que tuvieron una buena vida juntos. Ahora, el hijo de Gabriel, ¿te acuerdas que él tiene un hijo Sí. que se mudó primero a Suecia, ¿no? Ajá. Antes que su papá? El hijo no sabía nada de la relación de Gabriel con María, o sea, no sabía que se habían conocido allí en Rumanía. Y se lleva una gran sorpresa cuando se entera de que su padre se ha casado con una mujer 36 años más joven que él. Ya antes Gabriel y su hijo no se llevaban muy bien, no tenían una buena relación, y este matrimonio es el colmo para el hijo, no le parece nada, y entonces decide cortar el contacto con su padre.
Ahora sabemos un poco el contexto, lo que ha pasado antes, y ahora saltamos de nuevo al mes el mes de noviembre del 98, ¿no? Allí tenemos 2 hombres que están paseando a medianoche por Södra Mälarstrand, en el centro de Estocolmo. ¿Tú conoces Södra Mälarstrand? Sí. Sí. Es una calle, ¿no? Una calle costera que tiene un muelle en el distrito llamado Södermalm. Sí. Sí. Y esta calle se extiende a lo largo de Riddarfjärden. Y Riddarfjärden es una especie de bahía. La palabra Riddarfjärden significa bahía del caballero, más o menos, ¿no? Y esta calle costera se extiende a lo largo de la bahía del caballero, desde algo que se llama Pålsundet, eso es el estrecho de Pål, en el oeste, hasta el puente central en el este. Y la calle tiene un poco más de 2 kilómetros. Y entonces hay 2 hombres que están paseando ahí en medio de la noche. Y este barrio se llama Södermalm, ¿no? También a menudo es llamado solamente Söder. Sí. Sí, significa sur, ¿no? Y es un distrito ubicado en una isla con el mismo nombre, Södermalm, en el centro de Estocolmo. Y Södermalm es interesante porque ha experimentado cambios significativos, porque ha pasado de ser un distrito predominantemente de clase trabajadora a convertirse en una zona particularmente conocida por su carácter bohemio, lo que hace que sea un centro para trabajadores culturales y profesionales creativos. Y en eso me parece que se parece un poco a Majorna, ¿no crees? Sí. Majorna es una zona en Gotemburgo que tiene como un poco la misma historia, ¿no? Era un barrio para trabajadores. Sí. Y ahora es más, tú vives ahí, Sí. ¿no? Sí. Y ahora es más como, bueno, hay muchos artistas o no pintores. Sí. Y también tiene esa vibra con los trabajadores, pero también no es lo mismo como hace 20 años o 30 años. Ahora las viviendas allí no son súper baratas o así, no es bastante, se ha puesto de moda vivir allí, digamos. Sí, es una mezcla. Mezcla de gente, sí. Bueno, entonces, solo medio año después del casamiento de Gabriel y Maria Kirch, tenemos entonces a 2 hombres que están pasando por esta calle costera en medio de la noche, a finales de noviembre, y entonces ven un bulto flotando en el agua. Cuando se acercan, se dan cuenta de que se trata de una parte de un cuerpo humano. Y obviamente llaman a la policía llega y saca un torso masculino del agua. Como primero lo único que encuentran es esta parte del cuerpo, un torso, pues obviamente les cuesta identificarlo, es difícil saber quién es, ¿no? Y no saben por dónde empezar a buscar tampoco. Por el torso, ¿no? Pueden ver que se trata de una persona bastante mayor, es lo único que saben, que es un hombre y una persona mayor. Pero que una persona tan mayor sea asesinada y descuartizada es muy inusual. No pasa muy a menudo. Supongo que la mayoría de la violencia ocurre entre gente más joven, ¿no? Lo que sí saben es que el torso está en bastantes buenas condiciones todavía, lo cual indica que lleva poco tiempo en el agua. Aunque también hay que tener en cuenta que en noviembre el agua está bastante fría y me imagino que un cuerpo, un trozo de carne se mantiene mejor en agua fría que en agua tibia o así, ¿no? Los pulmones estaban llenos de aire y por eso el torso flotaba, ¿no? Por eso lo vieron estos hombres. Entonces lo que hace la policía es ir visitando todos los barcos que están allí en la bahía para preguntar si alguien sabe algo, ¿no? Y el dueño de uno de los barcos les cuenta que él también había visto un paquete que parecía contener carne flotando en el agua. Y él pensaba que contenía carne porque había muchas gaviotas picoteándolo, ¿no? Entonces, bueno, había algo interesante para... Sí, algo asquerosillo. Y luego hay unos trabajadores también ahí en la bahía que también habían visto un paquete parecido flotando en el agua entre 2 barcos.
Y uno de estos hombres incluso había bromeado diciendo que seguro que hay un muerto allí. 2 días después de hallar el torso, un dueño de otro barco encuentra otro paquete en el agua y lo saca y resulta que este paquete contiene los intestinos del mismo hombre del torso. Y una semana más tarde, el 8 de diciembre, unos buzos de la policía ya están buscando ahí en el agua, ¿no? Encuentran varias otras partes del cuerpo y encuentran las manos y la cabeza. Separados. Sí, todo separado en diferentes paquetes. Y como tienen las manos, pues pueden tomar las huellas digitales. Sí. Y pasan las huellas en el registro, pero no encuentran nada ahí. ¿Y encontraron todo esto en la bahía? Sí, todo por ahí en la misma zona en el agua, ¿no? Y encontraron la cabeza, pero hay algo muy raro con la cabeza, porque la cabeza está severamente quemada. Las otras partes que han encontrado, nada de quemado, pero la cabeza está quemada. Y bueno, a pesar de esa situación, de que la cabeza está quemada, logran reconstruir como una foto para ver cómo se veía el hombre. No sé si eso se llama foto fantasma, no sé, o es algo que me he inventado yo, pero sabes como estas fotos que hacen como una especie de dibujo. Sí. Y entonces esta foto la publican en los periódicos para ver, ¿hay alguien que reconoce a este hombre? Y el hijo de Gabriel, que no tiene mucho contacto con su padre, ¿no? Él había oído las noticias sobre el cadáver descuartizado encontrado en el agua en el centro de Estocolmo. Y cuando ve la foto en el periódico, reconoce a su padre y se pone en contacto con la policía. Antes de que se comenzaran a encontrar estos paquetes en el agua, el 29 de noviembre, a eso de las 4:30 de la tarde, un hombre va pasando en bicicleta por allí, ¿no? Por Södermälarstrand, en esta calle costera. Y solo son las 4:30, pero hay que recordar que a las 4:30, en finales de noviembre, ya está totalmente oscuro, ¿no? Porque se hace de noche muy temprano. Sí. Y este hombre que va por ahí pasando en bicicleta, él ve una mujer que está entre 2 barcos echando algo al agua y escucha como el sonido de como algo grande cae al agua. Y eso le parece como raro porque, bueno, normalmente no hay gente echando cosas al agua ahí, ¿no? Sí. Entonces se baja de la bicicleta y se acerca un poco para ver qué es lo que está haciendo esta mujer. Pero el hombre cree que lo que la mujer echa al agua es algún tipo de contrabando. Y entonces, bueno, como que no le da tanta importancia. Pero luego, cuando escuchan las noticias sobre el hallazgo del torso, ahí se pone él también en contacto con la policía. Ok. Ahora la cosa se va a poner un poco fea porque ahora viene la información de la autopsia de todas las partes del cuerpo. Vale, entonces el cuerpo fue cortado en 13 o 14 trozos diferentes. Hay como una discrepancia entre las fuentes del caso, pero 13 o 14 partes diferentes. Y todo empaquetado en plástico y tirado al agua. No es el descuartizamiento lo que mató a Gabriel, sino que parece haber sido maltratado de otras maneras antes de haber sido descuartizado. Se encontraron un total de 17 lesiones graves en el tronco y en la cabeza. Sangre debajo de la piel, que supongo que es por haber recibido golpes. Sangre debajo de la piel en la cara, en el cuello, en la garganta, en el tórax y la espalda. O sea que casi por todas partes del cuerpo. También tenía 3 costillas rotas y el cuello parecía haber sido cortado con algo afilado. Y en la abertura del ano había extensos desgarros y heridas causados por una fuerza contundente y la penetración de algún objeto
Veo tu cara que estás sufriendo. Sí, es terrible. Y se determina que todas las lesiones ocurrieron mientras que Gabriel aún estaba vivo. La mayoría de ellas entre 20 y 30 minutos antes de que se produjera la muerte. O sea que ha sufrido un montón antes de morir. Sí. La persona que lo descuartizó parece tener conocimientos sobre disección, es decir, parece saber cómo se corta la carne o cómo se corta un cuerpo de forma correcta. Pero lo más loco de todo es que la cabeza está, como dije antes, está severamente quemada, Sí. está como cocinada. Ujú. Alguien hizo una barbacoa con la cabeza. Mm. Sí. María, la esposa Mm. de Gabriel, como sabemos, ella estudia sueco, ¿no? Y es una estudiante muy aplicada que siempre viene a clase. No se socializa mucho con sus compañeros, pero muestra mucho interés en sus profesores, sobre todo uno de los profesores, y siempre solamente los profesores hombres. Y a este hombre, está claro que intenta ligar con él. Él le trae dulces, lo llama por teléfono, y los compañeros de clase se dan cuenta y esto les pone incómodos, ya que eso es, un comportamiento claramente poco adecuado, ¿no? Irrespetuoso, poco adecuado. Aunque María es una estudiante muy aplicada, de pronto deja de venir a clase. Le falta solo una semana para terminar el curso y como no solía perderse ni una sola clase, resulta muy extraño que haya desaparecido sin explicación. María no aparece a sus clases porque se ha ido a Budapest, donde está su exmarido, el padre de su hija. A los vecinos que la vieron irse en un taxi les pareció raro que no pareciera despedirse de su marido, porque normalmente siempre miraba hacia la ventana del apartamento y le decía adiós con la mano. Además, fue el taxista el que la ayudó a bajar las maletas, no su marido. En el aeropuerto, a María le toca pagar unos 300 euros por sobrepeso del equipaje. ¿Tú has tenido que pagar sobrepeso alguna vez en el aeropuerto? Sí, pero no tanto. No tanto, no. Sí, yo también he tenido que pagar. Pero bueno, ella se está llevando un montón de cosas, ¿no? Y lo raro también es que trata de pagar el sobrepeso con objetos de oro. No con dinero, sino con oro. Okay. Supongo que eso no funcionó, porque no creo que se pueda. Sí. Pero intentó hacerlo al menos. Ajá. Y la policía investiga el apartamento, ¿no? Donde vivía la pareja, obviamente. Y el apartamento está clínicamente limpio. Incluso el desagüe en el baño está súper, súper limpio. Y eso a mí como que me llama mucho la atención, porque el desagüe es algo que yo solo limpio el desagüe cuando está tan lleno de mugre que ya casi no pasa el agua, ¿no? Como que uno espera hasta el último momento para limpiar algo no ahí. funciona. Claro, cuando es como que ya no pasa el agua, ok, tengo que hacer esto, ¿no? Pero en la casa de María Kish, el desagüe estaba tan limpio, y todo lo demás en la casa también, tan limpio que los técnicos forenses y los fontaneros que fueron consultados en el caso jamás habían visto nada semejante. Jamás habían visto una casa tan limpia. Estaba claro que María se había empeñado en ocultar todo rastro de su crimen, ¿no? Pero, como es bien conocido, es prácticamente imposible limpiar tanto un lugar donde se ha descuartizado un cuerpo que no quede ni un solo rastro, ¿no? O sea, la sangre es que es muy difícil realmente sacar toda la sangre, ¿no? Y los técnicos logran encontrar sangre de Gabriel debajo de la manga de uno de los cuchillos en la cocina. En la cocina se topan también con una huella que les deja estupefactos, porque encuentran pelos de la cabeza de Gabriel en la bandeja del horno. Y también en la bandeja del horno hay una huella que concuerda exactamente con el diámetro del cuello cortado de Gabriel.
Y esta huella tiene ADN de Gabriel. O sea, como que parece que la cabeza estaba colocada en esa bandeja, en el horno, ¿no? Y además en el balcón encuentran bolsas de plástico idénticas a las bolsas en las que habían empaquetado los trozos del cadáver. La policía se pasa 6 meses investigando la casa de estos dos, un apartamento pequeño. Pero la única sangre que encuentran es esta sangre del cuchillo. Y esto es increíble, considerando que se cree que el descuartizamiento tomó lugar en ese mismo apartamento, probablemente en el baño. Y descuartizar un cuerpo significa mucha sangre. Y salpica la sangre y así, ¿no? Además, un descuartizamiento causa apeste, eso huele. Y al inicio de diciembre, los vecinos habían reaccionado con el hecho de que la ventana del baño estaba abierta todo el tiempo, a pesar de que hacía frío, ¿no? Hacía, alrededor de 0 grados. Los técnicos llegan a la conclusión de que María descuartizó el cuerpo en la bañera, quemó la cabeza en el horno, probablemente para que fuera más difícil identificarla, y también le cortó los genitales. Y esto suele interpretarse como un acto de mucha rabia y odio. O sea, cuando alguien le corta los genitales a alguien, eso es como, rabia, odio. Y entonces se emite una orden internacional por el arresto de María, ¿no? El 24 de enero, ya estamos en el año después, ¿no? El hijo de Gabriel se lleva una pequeña sorpresa cuando recibe una llamada de María. Ella le dice que está en Estocolmo y que necesita su ayuda porque no tiene las llaves de su apartamento y quiere que el hijo le deje las suyas porque él tiene unas llaves extras de la casa de su papá. Pero el hijo, en lugar de ayudar a María, obviamente llama a la policía, que la detiene, ¿no? Ahora la gran pregunta es, ¿por qué mató María Kirsch a su marido de 81 años? ¿Qué crees tú? ¿Por dinero? ¿Por dinero? Eso puede ser, ¿no? Sí. Realmente solo María lo sabe, ¿no? Porque aunque ella fue interrogada un total de 11 horas por la policía, nunca admitió haber asesinado a su marido. Nunca lo admitió. Lo que sí explica es que el matrimonio con Gabriel no fue por amor, eso ya lo sabemos. No se querían, sino que fue solamente un acuerdo entre ellos, ¿no? A María le tocaba ser de ama de casa y en cambio tuvo la oportunidad de cumplir su sueño de vivir en un país del occidente. La pareja no tenía amigos, pasaban mucho tiempo juntos solos, pero María dice que Gabriel era bueno con ella. Eso es lo que dice ella. Pero hay que pensar también que realmente fueron 6 meses, ¿no? Que pasaron juntos desde que ella se mudó a Suecia. Aunque María dice, ¿no?, que Gabriel era bueno con ella, pero cuando la policía va a Rumanía para hablar con la familia de María, la imagen del matrimonio resulta ser otra. La familia de María dice que Gabriel era muy celoso, muy controlador y que se peleaban con frecuencia. Y una vez incluso se habían ido a las manos. O sea, había habido violencia también. Parecía que Gabriel estaba enamorado de ella, mientras que María no quería ninguna relación íntima con él, lo cual se entiende, 36 años mayor. Parece que sí se acostaban, pero que a María no le gustaba hacerlo. Tal vez se sentía obligada, ¿no? En el otoño del 98, la relación se había empeorado aún más cuando Gabriel ya no quería permitir que María mandase dinero a su hija en Rumanía. Así que ahí tienes razón. Okay. María intentó seguir haciendo transferencias de forma oculta, pero Gabriel la pilló. Y esto ocurrió justo muy poco tiempo antes de que Gabriel muriera, ¿no? Él decía, ya no puedes seguir mandando dinero a tu hija. Además, la familia de María dice que desde pequeña ella siempre había tenido muy mal carácter.
tenía mala leche. Me encanta esta expresión en español. Ella tenía mala leche. Y a veces los conflictos que ella tenía, ¿no? Terminaban siendo violentos. Además, todos se habían sorprendido mucho cuando María de repente, de la nada, había aparecido en Rumanía sin avisar antes, ¿no? Y decía que estaba buscando a su marido que había desaparecido. Pero a la familia le pareció raro que no hubiera pedido ayuda a la policía sueca para encontrarlo. Y como comenté antes de ir a Rumanía, donde estaba su familia, se fue primero a Budapest, donde estaba su exmarido, el padre de su hija. Y al exmarido le regaló varias prendas y objetos como sábanas y una máquina de afeitar que habían sido de Gabriel. Y eso es como muy raro porque supuestamente su marido está desaparecido. Sí. Y además se había llevado cuadros y joyas que habían pertenecido a la difunta esposa de Gabriel. Ajá. Cuando la noticia del asesinato llega a Rumanía, María le dice a su familia que se regresa a Suecia a entregarse a la policía, ya que es mejor estar en la cárcel en Suecia que en Rumanía. Y eso también le pareció raro a la familia, ¿no? Que dijera semejante cosa, considerando que supuestamente su marido solo ha desaparecido. Pero ella de alguna manera ya sabe que se va a la cárcel, ¿no? Entonces nos preguntamos otra vez, ¿cuál fue el motivo de este brutal asesinato? Y, claro, tú tenías razón, ¿no? Se cree que podría haber sido por dinero, el dinero que ella mandaba a su hija en Rumanía, dinero que en realidad era de su esposo, ¿no? Ya que ella era estudiante y por eso no tenía mucho dinero propio. Ahora podemos preguntarnos, si el motivo era únicamente económico, ¿por qué cometió tantas barbaridades con el cuerpo, como quemar la cabeza y cortarle los genitales? Que haya descuartizado el cuerpo, bueno, eso puede tener una explicación práctica, ¿no? Para poder transportarlo y deshacerse del cuerpo, pues para una mujer cargar un hombre es imposible, ¿no? Entonces, cortándolo en trozos, pues más fácil. Pero también parece haberle expuesto a un tratamiento tan feo antes de morir, ¿no? Que podríamos llamarlo hasta tortura, tal vez. Y podemos preguntarnos por qué hizo eso, ¿no? Sí. Cuando los técnicos forenses investigaron el apartamento de la pareja, encontraron en la mesita de noche de María un folleto con información para víctimas de violencia doméstica. Entonces, podemos preguntarnos, ¿maltrataba Gabriel a su mujer? ¿Se vengó ella por fin? Dejando a su marido en 13 trozos en el agua fría de Riddarfjärden. No sabemos. Como ella nunca admitió el crimen, no sabemos. En el primer juicio, que se hizo en lo que en sueco se llama tingsrätten, en español parece que la traducción sería el Tribunal de Distrito o el Tribunal de Primera Instancia. Ahí María fue absuelta. Porque se consideraba que no había suficientes pruebas. Porque, bueno, como no encontraron mucho en el apartamento, un poquito de sangre solamente en un cuchillo, etc. Y lo que el gran problema de ese juicio fue que este desmembramiento o el descuartizamiento, según los médicos forenses y otros expertos, esto se había hecho de una forma tan profesional, ¿no? La sentencia describe las hábiles incisiones para extirpar órganos internos y el conocimiento experto y la precisión con la que la descuartizadora había abierto las articulaciones de los hombros y las rodillas. Consideraban que solo un profesional podría haberlo hecho. Alguien como, bueno, un médico o un carnicero o algo así. Y María no era ni médica ni carnicera. Pero ella disfrutó solamente de 4 meses de libertad porque luego fue arrestada nuevamente y llevada a un segundo juicio. Yo no sé cómo es en otros países, pero en Suecia, para que pueda haber un segundo juicio, se tienen que
si ha habido un juicio y el acusado ha sido absuelto, para que se pueda hacer un segundo juicio tienen que presentarse pruebas nuevas, pruebas importantes nuevas, ¿no? Y la razón por la que se pudo hacer un segundo juicio fue porque cuando investigaron un poco la situación o las costumbres de vivir en Rumanía, en esa zona donde ella creció, pues resulta que ahí era común comprar animales enteros y cortarlos en trozos, ¿no? Entonces se cree que probablemente María había aprendido cómo hacer eso ya desde pequeña y por eso tenía esos conocimientos. En el segundo juicio se hizo un examen psiquiátrico forense que demostró que María no había cometido el asesinato bajo la influencia de un trastorno mental grave. La audiencia provincial, esa es la instancia de un nivel más alto que el tribunal de distrito, la condenó a cadena perpetua y deportación. Y escribió en su sentencia la sentencia es del 29 de marzo del 2000, no queda duda de que Gabriel Kish fue una víctima indefensa que fue expuesto a un acto muy cruel sin piedad y que experimentó mucha agonía y dolor antes de morir. Y María empezó a cumplir su sentencia en Hinseberg. ¿Tú conoces Hinseberg? Sí, es un cárcel para mujeres. Sí, es la cárcel para mujeres más grande de Suecia. Sí. Hinseberg tiene una historia bastante interesante porque originalmente fue una mansión del siglo XV, o sea, que es un edificio antiguo. Y en la década de los 1940, esta mansión se utilizaba como una institución para niños con problemas mentales, pero luego, desde los años 60, es la cárcel más grande para mujeres en Suecia. Y María pasó 6 años en Hinseberg y luego fue trasladada a una cárcel de Rumanía, donde pasó 5 años más. Y luego la pusieron en libertad. O sea que al final cumplió 11 años de cárcel solamente. ¿Solamente? Wow. Sí. Y bueno, María Kish fue la primera mujer destripadora o descuartizadora, no sé cuál palabra es mejor, destripadora. A mí me gusta porque se piensa en las tripas, ¿no? Sí. Pero destripadora, fue la primera mujer destripadora en la historia de Suecia. Y la cuarta mujer en la historia del país condenada a cadena perpetua. ¿Qué es eso? Cadena perpetua es livstid en sueco. Okay. Que es un poco raro, ¿no? Porque en sueco se llama como condena de por vida, pero no es de por vida, porque no vas a pasar nunca toda la vida hasta morirte en la cárcel. Es como una gran mentira llamarlo así, ¿no? Sí. Pero ella fue la cuarta mujer, ¿no? Condenada a esto en Suecia. Las primeras 3, no sé cuáles son. Igual hay que averiguarlo para otro episodio, tal vez. Un poco de estadísticas. En Suecia ocurren alrededor de 100 asesinatos al año, pero solo 1 o 2 son casos de descuartizamiento. O sea, 1 o 2 en 100. O sea, no es muy común, ¿no? Sí. Y este caso, ¿no?, de María ocurrió en el 98. Y hay un estudio hecho sobre todos los asesinatos resueltos en Suecia entre 1990 y 2010. Y en todos estos casos, un 90,4% fueron asesinos hombres. Y entonces solamente el 9,6% fueron asesinas mujeres. Entonces podemos concluir que María Kish, mujer y descuartizadora, aunque tal vez no muy simpática, sí que era o es, porque por lo que yo sepa todavía está viva, una persona bastante original. Si te ha gustado este episodio, sigue nuestro podcast y entra en nuestra cuenta de Instagram para saber cuándo presentaremos el próximo crimen nórdico y para ver imágenes de los diferentes casos.
En el texto del episodio puedes ver las fuentes en las que nos hemos basado para escribir el manuscrito. Cortina musical compuesta e interpretada por Martin Lönegren. Voz introductoria Eduardo Jiménez Tornatore. Y manuscrito elaborado por Linda y presentado por ella misma en compañía de Karin. Gracias por escuchar Entre Tinieblas Nórdicas. Sí. Wow. Qué historia. Qué historia, ¿no? Sí. Sí. Y busqué una foto. Vamos a poner esa foto de ella en nuestra cuenta de Instagram. Okay. Bueno, no sé, se ve una mujer normal y corriente, ¿verdad? Sí. Sí. Mm. Y también una foto de Hinseberg, de la cárcel donde pasó los primeros años. Que es un edificio, bueno, blanco. Nada así súper espectacular, ¿no? Me gusta ¿cómo se dice? El título. El título sí, el artículo en la revista, esto es ni siquiera es un periódico de noticias, ¿no? Atlas es como una revista donde salen recetas y un poco de todo. Sí. Y allí hicieron una entrevista con ella. Ah. Y el título del artículo es Cocinó la cabeza del esposo en el horno. Sí. Aunque ella no reconoce haberlo Como hecho. que viene con una receta. Sí, es como si fuera una receta, sí. ¿Cómo se cocina? Corta la cabeza de tu hombre Y métela al horno. Sí, es, no sé, poder ser capaz de hacer algo así, por mucho que odies a una persona, Sí. no sé, no me lo imagino. Imagínate solamente el olor, ¿no? Como cuando cocinas Sí. carne al horno, huele. Pero también como quiero saber, porque los vecinos, Sí, él tiene que como gritar o algo así cuando sí, fue es verdad. torturado. No sabemos cómo comenzó, tal vez sí, es Como verdad. puso algo en la boca Sí. para sacar el ruido. No Claro, él tenía 81 años, supongo que no era muy fuerte, sé. Sí. pero de todas maneras, para una mujer matar a un hombre, y como tú dices, él estuvo vivo Sí, y los durante golpes, tiempo. Sí. Sí, es muy raro. Porque yo puedo escuchar mi vecino cuando, no sé, duerme. Claro, cuando solamente ronca Cuando o algo, ¿no? respira. Sí, algunos apartamentos así se Sí. escucha muchísimo, Sí, ¿no? sí. Sí, es raro, como no, todos los artículos que he leído así no se mencionó nada. Lo único que los vecinos después reaccionaron era eso de que la habían visto irse sin despedirse de él y que habían tenido la ventana del baño abierta mucho. Que ¿no? era algo raro. Era raro y cuando porque, se claro, fue también con las maletas, sí. Mm. Y claro, tener la ventana abierta a las 24 horas en Sí, en el diciembre, invierno. noviembre, diciembre, Mm. en una hora ya está todo completamente congelado, ¿no? Dentro. Sí. Pero no, nada de que hubieran escuchado gritos ni nada de eso. Sí, eso También sí. estoy pensando por qué, bueno, no sabemos si tiró el cuerpo en la bahía, pero por qué tira algo que quiere esconder en una bahía. Claro, en el Porque centro. Sí, en el centro. Sí. No sabemos, yo tampoco ¿Porque no. tenía un auto o...? Eso no lo sé, nadie lo Ok. ha mencionado, así que yo me imagino que tal vez no tenía auto. Ah, ok. Y entonces, Y bueno. vivía cerca, porque no sé dónde... Sí, no, porque esta bahía está en el centro Ajá. y ellos vivían en un suburbio. Sí. Así que tal vez fue en el metro o algo así, cargando bolsas. Tal vez tuvo que ir varias veces, ¿no? Con trozos y ir dejando por poco las a poco, noches. Sí, Wow. imagínate. Supongo que en ese entonces no había tal vez cámaras porque ahora hay cámaras en el Sí, metro sí, o sí, así sí. que se puede ver, ¿no? Pero no se menciona nada sobre eso, cómo llegó hasta ahí o Sí. así. No, Wow. sí. Porque como encontraron todo en el mismo lugar. Como encontraron Claro. todas las partes Mm. en la bahía. Sí. O puede ser como que fue un corriente de un otro lado. Que Sí, pero llevó había un todo hombre ahí. que la había visto Ah, ahí, sí, también. ¿no? Sí. Sí, Entonces echando Mm, algo al agua. mm. Así que...
¿Y no había hielo o algo así en la bahía? Supongo que no, hacía 0 grados. Suele haber como si el agua se mueve mucho. Yo estuve en Estocolmo ahora este invierno y fui pasando por ahí. Ajá. Y entonces había trozos de hielo, pero entre los trozos de hielo el agua se movía. Ah, Entonces no estaba todo el agua totalmente cubierta. ok. Creo que para que se cubra un agua que se mueve constantemente, Ajá. tiene que hacer más frío, Sí. Mm, como 10 o más grados Mm. bajo cero. mm. Entonces igual. Sí, wow.